Muy buenos días a todos los presentes. Realmente este congreso, y saludo especialmente a nuestro rector que nos acompaña, el doctor Joaquín Hernández. Este congreso es entusiasmante, motivante, es motivador. Se realiza anualmente y es una oportunidad para que prefecturas, municipios se junten, reflexionen, escuchen cosas, planifiquen. En los 15 minutos que se me han asignado, tengo el privilegio de poder hablar con ustedes sobre las perspectivas de la economía ecuatoriana, y difícilmente hay un grupo más importante al cual dirigirse que que son claves dentro de la economía del Ecuador. El Ecuador, en sus perspectivas, no pueden ser, veo a Otito por ahí, enmascarado, un gusto, Otto. El Ecuador, en sus perspectivas, no puede entenderse sin analizar el pasado. El pasado tuvo 10 años de una muy lamentable expansión gigantesca del sector público, que pasó de representar el 22% del Producto Interno Bruto a un 43% del Producto Interno Bruto. Dentro de esa expansión les doy la mala noticia que están ustedes, porque cuando se habla de sector público consolidado, incluye municipalidades e incluye consejos provinciales. Cada uno de ustedes ya habrá evaluado cómo esa expansión se hizo, si representó más un gasto burocrático que obras, si esa expansión fue eficiente o no fue eficiente. Tomemos los dos modelos, Guayaquil y Quito. Guayaquil tiene 4.000 empleados públicos, Quito 22.000. El presupuesto de Guayaquil asigna más del 80% a inversión. En el municipio de Quito es exactamente al revés. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la expansión del sector público liderada por el gobierno central fue lamentablemente acompañada por una expansión de ustedes que tienen que entrar, al igual que el gobierno central y al igual que el Estado que está en Quito, tienen que entrar a un periodo de reflexión y de diseño de futuras estrategias. Luego de esos 10 años viene una transición en la cual se cambia el rumbo del país. Yo hubiese preferido que fuese más acelerada, pero cayó la pandemia. Y entonces, sobre 10 años de una brutal expansión y muy malas inversiones públicas, que no es el objetivo analizar aquí, nos cae una transición sensata, pero con la pandemia encima, y se limita significativamente el desarrollo del país. Y en este proceso viene el cambio al gobierno actual. Y en ese proceso de cambio, los GATS, con atrasos de devoluciones del IVA, con menos recursos y sin posibilidades reales de que el presupuesto del Estado les dé más recursos. ¿Cuáles son las perspectivas del Ecuador? Quiero decirlo con toda claridad, la que todos los ecuatorianos le demos al país. La gravedad de los problemas ecuatorianos, queridos, muy apreciados, personal de los GATS, la gravedad de los problemas ecuatorianos trasciende las acciones de un gobierno y requiere de un acuerdo nacional
en el cual los GATS son importantísimos. Y voy a mencionar algunos de los problemas estructurales gravísimos para que ustedes los comprendan y vean por qué la necesidad de ese acuerdo, sin el cual el país tiene grandes perspectivas si ese acuerdo se da. Tomemos el caso de la seguridad social. La seguridad social tiene un sistema de pensiones que está absolutamente quebrado. El déficit actuarial de la seguridad social, tema sobre el cual el próximo martes hay un importantísimo conversatorio en esta universidad con aquellos que crearon el sistema chileno, el director general de la Seguridad Social Ecuatoriana y mi persona, dirigido por Liz Valareso, lo haremos desde los estudios nuestros del SET de la propia universidad. Ese sistema de pensiones tiene un déficit actuarial de 130.000 millones de dólares. El fondo de inversión que existe para la invalidez, vejez y muerte ha perdido en los últimos 3 años más de 3.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene 40% para aportar de las pensiones. Esa ley no existe en ningún otro país del mundo. Porque no se puede tener un sistema de seguridad social en el cual los afiliados paguen sobre 12 aportaciones mensuales y le entreguen 14. Porque no puede existir un sistema de seguridad social en el cual la persona se jubile con el promedio de los 5 mejores años. Se tiene que jubilar con el promedio de las aportaciones de por vida, ni con una tasa de reposición del 100%. Entonces, ese problema hay que enfrentarlo. Los atrasos que tiene el presupuesto del Estado, o el Estado, porque el presupuesto muestra unos atrasos, pero hay atrasos que están por fuera del presupuesto. Para darles un ejemplo, la Junta de Beneficencia. Se le debe 163 millones de dólares, de los cuales, si ustedes van al Ministerio de Finanzas, le dicen le debemos 10, porque lo demás se lo debe el IES y se lo debe el Ministerio de Salud. Pero cuando la Junta va al Ministerio de Salud y le dice, yo le hice esto, usted me llevó este paciente. Sí, pero me dicen que no hay partida. Y hay que crearle una partida y no hay cómo creársela. Bueno, estas cosas que se vienen acumulando durante muchos años son un lastre muy fuerte que hay que resolver y que no se van a resolver sin un gran acuerdo nacional. Y mientras esto pasa en el país, hay grupos que están diciendo no, que los combustibles bajen para que el hueco fiscal aumente. Y tenemos, por ejemplo, ¿saben ustedes cuánto se debe por esa ley que consiguieron los maestros, que son respetables, respetabilísimos, pero los gremios a veces no entienden que hay un todo que se llama Ecuador y hay una ley que les da el privilegio de que cuando ellos se jubilan reciben una cantidad de dinero muy superior a la de cualquier ecuatoriano? Si mal no recuerdo, Tito, son 50.000 dólares. Se deben 900 millones de dólares de atrasos de eso. Y eso va a seguir en el Ecuador. Y tenemos una estructura de tasas de interés que favorece el consumo y no favorece el ahorro, que favorece el consumo y no la inversión productiva, que hay que reformar. Y hay un tamaño del Estado que se dice que es inflexible y no es verdad. Es que es difícil, pero hay que hacerlo. Y les doy un ejemplo. Cuando ustedes van a Galápagos, aquí en el aeropuerto, hay una máquina que controla y unos empleados para ver qué lleva uno en el equipaje, pero se lo vuelven a hacer en Galápagos. Y cuando uno llega a Galápagos le cobran, hay que hacer unas colas donde hay unos empleados públicos para cobrarles por el acceso al parque, y después otra cola donde se paga para pagar el bus y la canoa o el transporte. ¿Por qué no le cobran todo eso en el pasaje a la persona? Y la aerolínea es la agente de retención y ya se eliminan esos puestos innecesarios. Y tomemos el caso de la aviación civil. Hay una Dirección General de Aviación Civil que dice por ley que es autónoma, independiente,
con su propio presupuesto y se crea una subsecretaría de transporte aéreo que choca y genera empleados para producir conflicto, obstaculizarse el uno con el otro. Y el estudio de todas esas dependencias que deben ser eliminadas, cortadas, no se hace. Cuando asumimos el gobierno el año 92, hicimos el estudio, liquidamos al 15% con compra de renuncias, con un préstamo del Banco Mundial, y en 2 años el país estaba creciendo al último trimestre del año 94, anualizado al 8% anual. Todos estos problemas existen, están, el apoyo a la gran minería que debe ser indispensable. Y estas cosas sin las cuales el Ecuador no puede salir adelante, estas grandes reformas sin las cuales el Ecuador no puede salir adelante, no están planteadas, no son parte del acuerdo nacional. ¿Qué se discute hoy con la CONAIE? El precio de los combustibles. El mundo se reúne y las grandes empresas automotrices del mundo se reúnen y dicen, a partir del año 2040 no hay más producción de automóviles a gasolina, vehículos a gasolina y a diésel. Y el mismo día en que en el primer mundo, donde está la ciencia, donde está el avance, donde están las grandes preocupaciones por el clima, el mismo día en que eso se está diciendo en el primer mundo, aquí, para lograr supuestamente gobernabilidad, se exige que bajen los combustibles. O sea, yendo contra la historia, con una actitud retrógrada. Bueno, los grandes retos del Ecuador, señores, no están en qué hace el gobierno. Los grandes retos del Ecuador están en qué entiende la sociedad, y las perspectivas del Ecuador están en qué entiende la sociedad y cómo la sociedad forja un pacto de gobernabilidad que trascienda a los políticos. No existe sociedad del mundo en la cual la pobreza se derrote que no exija un mínimo de 30 años de sostener políticas económicas correctas. La China ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas. ¿Cuándo comenzó la China el proceso? En los años 60, queridos amigos. En los años 60, damas y caballeros. Ahí comenzó y lo empezaron a cosechar hacia el año 2000. Y Chile, que logró el gran milagro en Latinoamérica, tardó 30 años. Y Corea, Singapur, Taiwán, Irlanda, el Portugal de hoy, que han logrado dar ese salto, ¿es 4 años? ¿Es un gobierno? No. Pero es el consenso de una sociedad que entiende que hay que ir a una economía libre y que esa economía libre debe sostenerse por décadas. Entonces, las perspectivas de la economía ecuatoriana son aquellas que la sociedad le quiera dar. Si la sociedad ecuatoriana no entiende que no va más la forma en que se hace política económica, que se exige recursos del gobierno, que se logran canonjías y privilegios por sectores, que no se tiene una economía libre y que un día se hace una cosa y otro día se hace otra cosa, si no se entiende que eso debe desaparecer para ir a un modelo en el cual la sociedad tenga unas metas, que esas metas requieren unas políticas y que esas políticas sean inamovibles independientemente del gobierno que esté de turno, si eso no se entiende, las perspectivas son muy malas. Si esto se entiende y se logra, las perspectivas son muy buenas porque el Ecuador tiene incuestionablemente una capacidad, y lo ha demostrado a través de la historia, de poder salir adelante. Los logros de la tagua, del cacao, de la balsa, del banano, del camarón criado en piscina, de las rosas, son logros de un país pujante.
y no han necesitado que un gobierno haga cosas, han necesitado de un gobierno que no fastidie y que deje trabajar. En el Camarón, gracias a Dios, el éxito gigante es que nunca hubo un Instituto Nacional del Camarón. Si hubiese existido un Instituto Nacional del Camarón, no tendríamos incuestionablemente el liderazgo mundial en el camarón criado en piscinas. Y quienes vieron cómo comenzaron las camaroneras y lo que son hoy tecnológicamente, podrán decir incuestionablemente que hay una capacidad en el Ecuador de hacer las cosas. Pero mientras no se deje al sistema trabajar y no se deje a la economía avanzar con libertad, no serán buenas nuestras perspectivas. Confío en que los GATS puedan ser parte de esa transformación. Con el rector presente les digo que esta universidad está a las órdenes de ustedes para acompañarlos con análisis, estudios de lo que ustedes necesiten. Somos y estamos comprometidos con el futuro del Ecuador y entendemos la importancia de estas instituciones que son los GATS. Es lo que les quería transmitir hoy, porque las cifras del país están en todas partes, el tamaño del déficit está en todas partes. Lean el programa con el Fondo Monetario y sabrán todas las cifras del país. Pero el entendimiento de que o hay un acuerdo nacional o no vamos a ninguna parte no está en el programa con el fondo. Y esa es para mí la base de todo lo que se requiere en el futuro del Ecuador. Confiemos como siempre que el Ecuador saldrá adelante. Muchas gracias a todos ustedes.